Hoy comenzamos con la lección 1 de este tema de parábolas de Jesús. Pero para hacer una pequeña introducción, nosotros tenemos que entender un poquito nada más del corazón de Jesucristo. ¿Por qué Él hablaba en parábolas? ¿Qué es lo que Él transmitía a través de esta forma de lenguaje, de comunicación? ¿A quiénes les hablaba? ¿Y qué es lo que significaban las parábolas? ¿Sabes? Eh, Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿a dónde iremos? Si tú te vas, por favor, tú tienes tu Biblia, a Juan capítulo 6, verso del 67 al 68. Yo lo voy a leer, está ahí también, pero usa tu Biblia. Dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y entonces Pedro, con ese ímpetu que lo caracteriza, y movido por el Espíritu de Dios, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sabes, me llamó bastante la atención este pasaje, pensando un poco en la introducción a este tema, porque ¿a quién vamos a ir? Si estamos aquí es porque estamos queriendo escuchar sobre las palabras de vida eterna. Los apóstoles lo entendieron muy bien. Claro, Pedro, dirigido y motivado por el Espíritu Santo, el mismo espíritu que tienes tú, el mismo espíritu que tengo yo. Porque en el momento que yo acepté a Jesucristo, que respondí a ese llamado que Él me hizo a mí, así como tú, entonces el Espíritu de Dios vino sobre nosotros. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién? Solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Y sabes, si tú ves el contexto del capítulo 6 de Juan, Jesús estaba hablando sobre el pan de vida y él desafía a la gente que los escucha. Hay una gran cantidad de discípulos, no solamente están ahí los apóstoles, pero hay bastantes discípulos y él está hablando, diciéndoles que el que no coma su carne y el que no beba su sangre, y esto le pareció tan difícil de entender a esta gente. Y entonces muchos se fueron. Y entonces Jesús continuó diciendo, estamos en el verso 60, dice: al oírla muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra. Y entonces, ¿quién puede oírla? Y ellos abandonaron a Jesús. Y Jesús comenzó otra vez a decirles: ¿esto os ofende? ¿Y qué si les dijera sobre los otros temas relacionados con lo que es, de quién es el Hijo del Hombre? Y al seguir hablando Jesús, entonces el resto de discípulos también lo abandonó y se quedó, al parecer, según lo que narra la historia aquí en Juan, se quedó con los 12 apóstoles. Y entonces Jesús volteó y los miró y les dijo: ¿queréis ir ustedes también? Y ahí es donde sale este pasaje donde Pedro responde: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sabes? Leer la palabra es confrontacional. Y las parábolas contienen un solo mensaje. Un mensaje que es específico para el lugar, para el auditorio, y tiene un solo propósito, y Jesús lo da así, para que las personas que lo están escuchando en ese momento entiendan. Están contextualizadas, pero aunque están contextualizadas, trasciende aún a nuestro tiempo. Y si nosotros nos vamos a esta pregunta, ¿queréis ir a ustedes también? Porque la verdad de Dios, ahora que la vamos a estudiar a través de las parábolas de Jesús, te pueden confrontar a ti y pueden tocar la médula de tu alma. Y ahí está lo que tú tienes que decir entonces. ¿A quién vas a ir? ¿Te vas a alejar de Jesús? Porque sus palabras pueden ir hasta lo más profundo de tu alma y te tienen que llevar a ponerte contra la pared y decir: toma una decisión. O lo dejas
o tomas la decisión de seguir por Jesucristo, porque solo Él tiene palabras de vida eterna y depende de ti que tú quieras escucharlas. ¿Sabes? El propósito de las parábolas Jesús las dijo. Y está en Mateo 13:13. Corre por favor a Mateo 13:13. Y él dijo, por eso les hablo por parábolas. ¿Cuál es el motivo por el cual Jesús hablaba por parábolas? Ahí está, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esta es otra parte sobre el que me desafió un montón, porque cuántas veces yo leo la palabra y no la entiendo. ¿Cuántas veces yo puedo escuchar un mensaje basado en la palabra y no escucho? Esto puede parecer redundante, puede ser un juego de palabras, pero no es así. Estamos escuchando un mensaje como por ejemplo ahora, lo que tú puedas estar viendo ahora. Si le has dedicado un tiempo, es para poder aprender, para poder saber, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres de mí? Te tienes que hacer estas preguntas, porque el cristiano tiene que hacerse esas preguntas, tiene que desafiarse a sí mismo para saber qué es lo que Dios quiere contigo. Y cuántas veces estamos ahí prendidos de una conferencia a través de Zoom como esta o cuando hemos estado reunidos en algún culto o en algún grupo pequeño, cualquiera sea el lugar, pero solamente hemos estado de cuerpos físicos, pero nuestra mente ha estado en otro lugar. Y no entendemos y nos vamos de la misma manera como vinimos, porque no prestamos atención. Porque no tenemos nuestros sentidos puestos de querer decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Jesucristo hablaba por parábolas porque la gente veía los milagros que él hacía. Les alimentaba con proezas, les enseñaba maravillas, sanaba personas con enfermedades imposibles, echaba fuera demonios, pero la gente no entendía. La gente viendo no comprendía, no tomaban una decisión. Por eso es que ante las enseñanzas de Jesús, entonces se iban, porque eran confrontados, porque la realidad de los hechos de Jesucristo no encajaba con las palabras y entonces ellos hacían clic y se iban. Pero solo aquellos que decidían creer veían la palabra con la verdad de Jesucristo en un solo, un todo completo, porque era coherente. Y el desafío para ti está ahí. ¿Quieres solamente ver y no entender? ¿Quieres oír y no entender? Y aquí el concepto de entender significa tomar decisión. Tienes que tomar decisión. Dios nunca va a vulnerar tu personalidad para que tú puedas decidir por Jesucristo. Si estamos aquí es porque hemos tomado la decisión de separar un viernes en la noche, de dejar cualquier otra cosa que tengas para poder aprender un poco más. Y como ya lo hemos dicho, no solo para poder saber teoría, sino para ver qué es lo que Dios puede obrar en mí y poder sacar, entrar en esa confrontación, en ese entendimiento de decirle, Señor, ahora entiendo y quiero hacer esto, decido hacer esto. ¿Queréis iros también ustedes? Tienes 8 semanas para decidir qué hacer y separar este tiempo para poderlo poner en práctica. El objetivo de Jesús con las parábolas fue rebajar el nivel para que la gente pueda comprender la profundidad. Una cosa es rebajar el nivel de la forma de hablar, pero no rebajar la profundidad del mensaje, porque era exactamente el mismo mensaje que Jesucristo estaba dando. Y Jesús les habló con parábolas para que la gente entienda. Las parábolas estaban comprendidas siempre por personas. En toda parábola, los personajes son personas, no son animales, son personas. No son, la parábola es distinta que una fábula.
Y Jesucristo no usó fábulas, Jesucristo utilizó parábolas. Y siempre están relacionadas con el contexto, en el lugar donde Jesucristo se encontraba para que la gente pueda entender las verdades del reino. Siempre Jesucristo comunicaba a través de las parábolas las verdades del reino y comunicaba también desafíos que las personas tenían que tomar para poder alinearse a la verdad del Evangelio. Conociendo esto, entonces, vamos a la parábola de el fariseo y el publicano. Esta parábola se encuentra en Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14. Por favor, anda a Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Y vamos a leerla rápido, ¿sí? Dice que a unos que confiaban en sí mismos. Ahí arranca la parábola. A unos que confiaban en sí mismos. Entonces Jesús, viendo eso, arranca contando una historia sobre un fariseo y un publicano. Ambos se van al templo a orar. Uno ora para sí mismo comparándose con otros y el otro ora pidiendo perdón. Y solo uno de ellos regresa a su casa justificado. En conociendo eso, entonces vamos hacia allá. ¿Cuál es la razón de la parábola que Jesucristo comienza a contarles? Dice, a los que confiaban en sí mismo. Jesús ve eso. Jesús está viniendo, está bajando del norte. Si te ubicas un poco en el mapa, en la parte de la geografía, Jesús está bajando del norte hacia el sur, rumbo hacia Jerusalén. Y en ese camino está en uno de estos pueblos y Jesús se encuentra con fariseos, está contándoles varias parábolas, porque anteriormente está la parábola de la viuda y del juez, ¿sí? Y también les está hablando sobre el reino. Y cuando él comienza a contar, después de terminar con esa parábola de la viuda y del juez, ve a los fariseos y como él conocía la intención de sus corazones, entonces él dirige su atención para que la gente que lo rodea y también los fariseos escuchen y puedan verse confrontados y para que su corazón pueda tomar decisión. Otra vez, la confrontación busca tomar decisiones. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola. Ahí está el inicio, lo que deja Lucas aquí escrito. Confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. Y esto es lo que vamos a ver en el fariseo y en el publicano, que son los dos personajes de la parábola, ¿sí? Veamos a los protagonistas. Fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿De dónde surgen? Necesitamos comprender un poco por qué Jesús toma en su parábola uno de los ejemplos a un fariseo. Tenemos que saber quiénes son. Los fariseos son una secta que ya a ese tiempo se habían consolidado como una de las más poderosas junto con los saduceos. Pero los fariseos eran judíos intelectuales de una clase media acomodada y habían conseguido esa posición a lo largo de muchos años en Israel. Ustedes se acordarán que Israel fue llevada cautiva por Babilonia. Y en Babilonia, cuando estaban cautivos, los judíos, para mantenerse fieles a la verdad de la ley de Dios, establecieron grupos. Y ahí es donde surgen los fariseos. El origen de los fariseos se remonta al momento de la cautividad. Y ellos establecen reglas tras reglas y reglas que corregían a otras reglas y tienen más de 700 reglas. A los fariseos se les conocía como los hombres de la frente sangrante. ¿Por qué? Porque caminaban con la cabeza gacha cada vez que veían a una mujer, para no desear a la mujer, y entonces se paraban golpeando porque miraban, cerraban los ojos, miraban hacia el piso y se golpeaban con algún poste, con alguna esquina de alguna casa y estaban siempre sangrando.
porque llegaban al extremo de poder cumplir la ley, y no solo la ley de Moisés, sino también sus reglas, sus propias leyes que habían añadido. Tenían extremos como cuántos pasos dar para que en un día de reposo, como para que no se considere trabajo. Tenían reglas sobre cada cosa, de tal manera que ellos eran estrictos en el cumplimiento. ¿Te acuerdas que Pablo se describe a sí mismo como fariseo? Pablo era fariseo y él decía en cuanto a la ley, irreprensible. Esos eran los fariseos. Por eso es que este pensamiento los había embargado y prácticamente ya se había vuelto más que una... Habían perdido el propósito por el cual nació en Babilonia, y ahora se había vuelto motivo de orgullo para ellos. Ellos creían en la inmortalidad del alma. Tú tienes ahí algunos puntos. Les preocupaba mucho su estatus social, pero siempre eran reacios al dominio romano. Los saduceos no, los saduceos estaban siempre acomodados con el poder romano, pero los fariseos eran reacios, pero tampoco se movían para poder votar a los de Roma, porque ellos mantenían su estatus social y creían en el castigo y la recompensa por los actos o por las acciones que las personas hacían. Esos eran los fariseos. ¿Quiénes eran los publicanos? Es el segundo personaje o protagonista de, de esta parábola. Ellos eran judíos, pero eran judíos que habían conseguido cierto estatus social básicamente por la actividad que realizaban. Eran hombres escogidos por el imperio dominante, que era Roma. Y por eso es que eran rechazados. El pueblo judío rechazaba a los publicanos, y los rechazaban por dos motivos básicos. Uno era porque servía a Roma y pedían los impuestos de Roma, y dos, era porque adicionalmente a los impuestos, o sea, adicionalmente a trabajar para Roma, ellos cobraban por encima. Roma no les daba sueldo a los publicanos. Los publicanos, si Roma les pedía, ahora el impuesto va a ser de 10, ellos cobraban 15, por decir un número. El sueldo que se adjudicaban los mismos publicanos estaba sobre los intereses y sobre lo que más cobraban. A Roma le entregaban su parte y ellos se quedaban con el resto. Y así le sacaban el dinero aún hasta los más pobres, sin importarles. Y esto le causaba repudio a al pueblo judío. Por eso es que los judíos no consideraban a los publicanos, los llamaban pecadores, los hacían a un lado. Es decir, que eran hombres que, si bien es cierto, gozaban de un privilegio económico y de holgura económica, pero espiritualmente y moralmente y socialmente eran rechazados por el pueblo. Y así se veían ellos también, a pesar que tenían mucho dinero y de sobra. Un publicano famoso en las historias de Jesús fue Zaqueo. Y otro publicano llamado por el mismo Jesús fue Mateo. Mateo, que llegó a ser apóstol y que fue el que escribió el primer evangelio que nosotros tenemos según la compilación en la Biblia. Pero estos son los publicanos, hombres rechazados. Veamos ahora el lugar donde el Señor relata esta parábola, el templo. ¿Qué era el templo para los judíos? Este era en el tiempo de Jesús. El templo que existía era el segundo templo, reconstruido después de la llegada de Babilonia. Ese era el templo que existía y había sido remodelado y agrandado por Herodes, Herodes el Grande, el que en tiempo antes del nacimiento de Jesús y durante el nacimiento era el que reinaba. Él fue el que remodeló el templo. Pero este era el templo que existía. Era el único santuario legítimo para los judíos. Es decir, que no existía otro lugar.
¿Por qué? Porque el templo era el lugar, el símbolo donde estaba la presencia de Dios. Para los judíos era así, aunque hace mucho la presencia de Dios se había alejado de ellos, ¿no? Pero este era el objetivo, Dios lo estableció así. El preámbulo del templo fue el tabernáculo. ¿Te acuerdas en el tiempo de Moisés, cuando Dios le da las instrucciones para el tabernáculo? Es decir, que el tabernáculo fue antes del templo y contenía todas las cosas y el ritual y todo que se hacía antes del templo. Y cuando se construyó el templo, se hacía exactamente lo mismo. Los judíos habían convertido ese templo, los atrios de ese templo, en un negocio. Y, y esta es la parte triste del lugar que supuestamente le habían dedicado a Dios y era el lugar de adoración, pero era un lugar de negocio. Ellos habían negociado con la fe del pueblo. Para que el pueblo pueda acercarse a Dios, entonces tenía que comprar cosas y le subían con intereses y había gente que no podía y entonces encima de que no tenían los recursos, encima se cargaba más espiritualmente y encima eran rechazados. Y todo esto fue un momento donde Jesús, ahí en Juan 2, 15, 17, anda por favor a Juan capítulo 2 y vas a ver que Jesús limpia el templo, los atrios del templo. Los atrios son los espacios que están fuera del preámbulo antes de entrar, porque nadie podía entrar en la parte de adentro del templo, porque solamente los sacerdotes estaban ahí, en el lugar santo y el lugar santísimo. Pero los atrios se habían convertido en todo un negocio. Y Jesús tiene que limpiar ese lugar. Y con la famosa palabra ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones, ¿no? Pero, pero nosotros también tenemos que pensar al respecto del por qué Jesús utiliza el templo. Aquí lo vamos a hablar un poco más adelante. A causa del pecado de la humanidad, se dejó de ser el templo de Dios y dejó de iluminar su gloria. Dios desde un inicio había pensado que el hombre sea el templo para la adoración a Él. Siempre Dios lo pensó así. Dios nunca pensó en que el tabernáculo que Él iba a ordenar a Moisés hacer, que sea el lugar definitivo. Dios nunca quiso que un templo que después construyó Salomón y después Zorobabel, y que ambos fueron destruidos, que fueron construidos con piedra y con tanta ornamenta maravillosa, que ese sea el lugar de adoración para Él. Dios siempre desde un inicio pensó que el templo de adoración sea nuestro corazón. Siempre fue así, siempre pensó que esto era un símbolo y así se lo dio a conocer a Israel, pero Israel no lo entendió y esto ha trascendido hasta el siglo XXI y nosotros tampoco lo entendemos. Y creemos que el templo es el lugar allá en la iglesia, en la avenida Benavides, la cuadra 16. Vamos al templo y es el lugar sagrado ese templo. Y no es más que un auditorio, porque es un símbolo de reunión donde los creyentes se juntan para adorar. Entonces, donde nosotros nos encontramos, ahí está el Espíritu de Dios. Dios siempre quiso que su santuario sea tu corazón y mi corazón. Y es importante entender esto porque en la parábola Jesús está poniendo al fariseo y al publicano yendo al templo a hablar con Dios, a presentarse ante Dios. Eh, pero ahora lo vamos a desarrollar un poco más del corazón de cada uno de ellos. Pero el templo siempre fue un símbolo y Dios lo quiso así. El problema está en que Israel convirtió este templo en lo que realmente tenía en su corazón.
lo había convertido en un lugar de negocio, lo contaminó con todas sus perversiones y su corazón egoísta. Y el sistema religioso lo permitió. Y traficaron con la fe del pueblo. Fue un sacrilegio de la fe que Dios había puesto en esa nación. Y lo mismo nosotros podemos estar haciendo. Creemos que yo puedo adorar a Dios y relacionarme con Él sin importar qué hago con este templo. Y si yo entiendo que soy el templo de Dios, entonces no puedo estar yo diciendo alabanzas y con mi pensamiento estar en otra cosa. No puedo estar yo diciendo Dios te bendiga, pero en mi corazón estoy deseándole el mal. Eh, y yo puedo levantar el dedo a juzgar a Israel diciendo que ellos pervirtieron el sistema religioso y la ley como Dios se las había establecido. Pero yo hago lo mismo y tengo la gracia, que es la perfecta relación que Dios ha dado a través de Jesucristo para poderme relacionar con Él. Pero sin embargo también estoy cometiendo sacrilegio. Y lo podemos estar haciendo. Y creemos que el sacrilegio solamente sería meter una taza de café a ese auditorio en la cuadra 16 de la avenida Benavides. Yo me acuerdo una vez que se dijo hace tiempo que cuando se sacaron las bancas de ese auditorio, entonces se fue la espiritualidad del lugar. Y hay que tener cuidado, porque Dios no está en una banca, Dios no está en una silla, Dios no está en cuatro paredes. Dios quiere que tu vida, que tu cuerpo sea su templo. Si nosotros lo entendemos, entonces podemos llegar a este punto de la santidad, porque Jesús lo que hizo fue limpiar todo el atrio y enseñarles y en ira se volcó para poder votar a todas estas personas que no habían comprendido el mensaje de Dios y habían hecho sacrilegio. Sacrilegio que lo puedo estar haciendo yo y lo puedes estar haciendo tú, pero yo me puedo estar acercando con un corazón supuestamente limpio ante Dios, pero por dentro estoy con un corazón que ha cometido sacrilegio al templo de Dios. Dios quiere santidad en tu vida. El templo es un símbolo para los judíos y Dios quiere que en tu templo tengas santidad. Y aquí vamos por la cuarta S. Dios quiere que seas separado para Él. Él no te va a forzar. Él no va a invadir tus decisiones y tu capacidad de poder elegir, porque Dios nos ha hecho personas para poder escoger qué hacer. Y eso fue lo que tenía que hacer el fariseo y tenía que hacer el publicano, escoger. Escoger cómo presentarse ante Dios. ¿Cómo te presentas tú ante Dios? ¿Confiando en ti mismo o confiando en el que te puede redimir? Eso fue, acuérdate cómo es que inicia esta parábola. Jesús viendo a algunos que confiaban en sí mismo y menospreciaban a otros. Y puede ser que yo me pueda estar comportando de alguna manera similar, confiando en mí y teniendo el templo donde yo estoy cometiendo sacrilegio y no me puedo relacionar correctamente ante Él. Dios no me va a forzar, pero sí quiere que yo ande en santidad. La elección está en mí, la elección está en ti. Anda por favor a 1 Corintios capítulo 3, versos 16, 17. 1 Corintios 3, vamos a ver, yo también estoy yendo a 1 Corintios 3, 16, 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está lo que estamos hablando. Si alguno destruyera el templo de Dios, es decir, tu cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Por favor, estas son palabras que nos tienen que llevar a una reflexión. Como vamos a ver ahora más adelante, este sacerdote, este fariseo, no estaba comprendiendo lo que significaba ser el templo de Dios. Y en una actitud hipócrita, estaba pretendiendo relacionarse con Dios. Y, y por eso es que fue rechazado. Por eso es que fue humillado y no fue aceptado por Dios. ¿Me estará sucediendo lo mismo? Por eso es que tenemos que entender el templo para poder sacar de nuestra mente ahora en el desarrollo de lo que queda de esta lección, sacar de nuestra mente que no es un lugar, no es un espacio físico. Cuando hablemos del templo y de la actitud del fariseo y la actitud del publicano, veámonos a nosotros mismos. Este es el templo. Este es el templo, así que saquemos de nuestra cabeza el lugar físico, pero tenemos que comprenderlo y de esa manera entonces vamos a poder comprender mejor lo que Jesús estaba diciendo en la parábola y ahora con el análisis de la actitud de estas dos personas. ¿Cuál fue la condición interior para estas dos personas? El fariseo. El fariseo, rescatamos una frase lacerante que dice, ¿no? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Eh, Quizás no hemos dicho una frase como esa, posiblemente, pero quizás con frases un poco más contextualizadas a nuestro entorno y casi sacrosantas, podemos haber tenido actitudes semejantes, pero necesitamos leer este pasaje referente a las palabras del fariseo. Dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy. Y aquí vemos una acción, una actitud que tiene el fariseo. Está satisfecho consigo mismo. No soy, te doy gracias porque no soy. Está satisfecho con lo que él hace, con su forma de ser, con con su comportamiento estricto en el cumplimiento de la ley. Pero no está analizando más allá. Y de esas cosas se llena de orgullo. Y de esa manera, con un corazón lleno de orgullo, se presenta a Dios y le dice, Señor, te doy gracias porque no soy. ¿No? Y comienza la comparación y tiene otra actitud, condena. Ya no solamente se mira a él mismo lleno de orgullo y presentándose de esa manera ante Dios, sino que ahora comienza a menospreciar a sus semejantes y dice, comienza a condenarlos y dice, no soy como los otros hombres que son ladrones, son injustos. Señor, yo no soy como mi vecina que es chismosa. Señor, yo no soy como mi amigo que le pega a sus hijos. Yo no, Señor. No, yo no hago esas cosas, Señor. Puede parecer algo que puede haberse cruzado con lo que hayas pensado. Yo no soy como mi compañero que roba las hojas de la empresa y se las lleva a su casa. Yo no soy como esa persona. Te doy gracias, Señor, porque me has hecho de esta manera. ¿Y cuántas veces tenemos actitudes semejantes a la del fariseo? Y no solamente se conforma el fariseo con tener esta actitud de condenar a los demás, sino que también desprecia a su semejante. Y ahí tenía justo al publicano. Y dice, ni aún como este publicano. Hay una actitud de menosprecio. No solamente se mira a él, sino también tiene una actitud de condenar al resto, porque los demás sí lo son, él no lo es, y ahora mira al publicano y lo desprecia. ¿Y cuántas veces también yo he mirado por debajo del hombro? O quizás a tu esposa, o quizás a tu esposo lo has menospreciado porque tuvo una actitud que no te gustó o que te avergonzó delante de otros, o has menospreciado a tus hermanos, o has menospreciado a tu hijo o a tu hija.
Y tenemos actitudes lacerantes como las que el fariseo tuvo. Tienes que pensar que Dios no quiere eso en las personas. Y por último, una actitud que vemos en el fariseo es que buscó reconocimiento de Dios. Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. O sea, ya con esto era la corona a la vida de este fariseo. Él era lo mejor que existía. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, uno era en el segundo día de la semana y otro era en el quinto día de la semana. Y tenían sus motivos, porque decían que en el quinto día de la semana, o sea, un jueves, Moisés había subido a recibir al monte Sinaí las tablas de la ley. Y en un día segundo de la semana, o sea, un lunes, Moisés había bajado con las tablas de la ley. Y entonces, por esos 2 días, según la tradición de los judíos, de la religión judía, entonces eran los días para ayunar, como dándole gracias a Dios por lo que habían recibido. Pero él era tan estricto y tan pulcro que merecía que Dios lo aplauda. Y que nosotros también a veces lo que hacemos, Señor, yo me dedico a ti, yo estudio la palabra, Señor, yo hago tal cosa, estoy sirviendo, acabo de ver, Señor, tienes que bendecirme porque yo he dado mi tiempo, estoy dando mi tiempo los viernes en la noche para estudiar tu palabra, por lo tanto, estás en la obligación de bendecirme, Dios. Ponme una estrellita y una carita feliz en la frente. Creo que lo que yo hago para Dios es más que suficiente como para volverme merecedor de los premios que Él tenga que dar. Ok, hijo, ¿qué necesitas? Ok, acá está. Y no nos perdemos de vista el asunto de que yo soy el deudor del Señor. Dios no es deudor mío y Él no le debe a nadie nada. Y todo lo que yo pueda hacer nunca va a ser comparado como para que el Señor me deba algo. Más bien las cosas que nosotros hacemos siempre son por gratitud y movidas por un corazón de acción de alabanza, de adoración y de darle gracias por las cosas que recibimos. Y no porque Dios me tenga que dar algo. Pero estas 4 cosas reflejan la actitud del fariseo. O son acciones que tiene el fariseo, pero para poderlas analizar necesitamos saber qué había en el corazón, porque lo que tiene tu corazón es lo que tus acciones van a demostrar. Lo que habla tu boca es lo que tú piensas, lo que está arraigado en ti. Necesitamos entender lo que había en el corazón de este fariseo, porque si yo entiendo lo que hay en mi corazón, entonces voy a poder controlar y poder comenzar a tomar acciones para poder dejar de hacer determinadas cosas que yo hago, con las que tú luchas, con las que yo lucho. Necesitamos meternos al corazón del fariseo. 4 pensamientos arraigadas en el fariseo que fueron lo que provocó las acciones de este fariseo en su oración. Vamos a hacer un intento al respecto. No aceptaba que tenía un corazón contaminado. El fariseo no aceptaba eso. Si nosotros nos vamos a Mateo 15, 19, por favor, corre a Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Es del corazón que salen las malas cosas. Y el fariseo no entendía que su corazón estaba contaminado. Esto era algo que él había rechazado, lo había cortado de lo que Dios estaba diciendo. Él no lo quería entender así. Se había bloqueado a la verdad de Dios. Otra cosa que el faraón, oiré que el fariseo había cerrado a su entendimiento. No tenía convicción de pecado. Este hombre creía que no pecaba. No solo que su corazón no era malo, sino que él no tenía convicción de pecado. Anda Romanos capítulo 3, por favor, todos estamos usando nuestras Biblias. Romanos capítulo 3, versos 10 al 12 dice, como está escrito,
todo lo que habla el Nuevo Testamento es un reflejo de lo que está en el Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron, se hicieron inútiles. Algo que estaba escrito y que el fariseo conocía, él había cerrado su convicción a decir que era pecador. Se había cerrado la verdad. Él creía que la ley solamente condenaba los actos externos, no los internos. Entonces era todo un conjunto de sus pensamientos. Así, ok, como yo no hago esto y como cumplo la ley, entonces soy justo delante de Dios. No necesito que Dios me justifique. Yo soy justo porque hago las obras de la ley. Por favor, corre a Santiago, capítulo 2, verso 8 al 10. Santiago está después de Hebreos. Santiago 2, 8 al 10. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, ahí está el punto, entonces tienes pecado, porque cualquiera que guardara la ley, pero ofendiera en un punto, va a ser culpable de toda la ley. El fariseo estaba haciendo acepción de personas con el publicano, y no solo con el publicano, sino con todo el resto que estaba diciéndole ladrón, adúltero, este es un mentiroso. Y nosotros muchas veces cuando levantamos el dedo acusador, ahí en tu grupo familiar o con tus amigos o con aquel que cayó y no queremos acercarnos más de él, entonces también cometemos acepción de personas y nos cometemos como jueces delante de Dios. Y la cuarta cosa, estaba cerrado al obrar del Espíritu de Dios. Hechos 7:51. Ahí te dejo también otros pasajes para que lo puedas ver, pero Hechos 7:51, Esteban está hablando a los fariseos y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu, como vuestros padres, así también ustedes. Eh, Resistir al Espíritu. ¿Cuántas veces Dios habla a tu corazón diciendo, cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con lo que vas a ver, no le digas esto, no levantes la voz, no te vayas por tal camino? Y nosotros resistimos al Espíritu de Dios y hacemos las cosas que ofenden a Dios. ¿No somos acaso personas con corazones similares al fariseo? Estos pensamientos estaban arraigados en el corazón del fariseo, por no decir otros quizás, y por lo tanto lo llevaron a tener una actitud como la que Jesús está contando en la parábola. La ilusión egocéntrica de nuestra mirada interior nos roba el hallar gracia delante de Dios. Por favor, piensa en esa frase. Cuando tú te miras, crees que eres más de lo que eres, te está quitando la oportunidad de estar en la gracia de Dios, porque te vas a ver más allá de lo que realmente eres y Dios no quiere eso y vas a comenzar a caer en el aspecto del menosprecio a tus semejantes. Pablo lo habla en Romanos capítulo 12, verso 3. Ahí está escrito, dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y crees que eres un león? ¿Cuántas veces crees que eres más? Y estos pensamientos de decir, no, tú puedes, tú lo haces, no, tú eres más que esto, vamos hacia adelante. Comienzas a confiar en ti, en vez de decir, Señor, acá estoy, tengo estas flaquezas, tengo estas debilidades, pero en tu nombre, Señor, vamos a ir hacia adelante, apoyado en la roca que es Jesucristo, no en mi fortaleza o lo que yo quiero meter aquí en la mente, que me va a robar la oportunidad de dependencia de Dios. Dios ha establecido un camino para que yo dependa de Él, no que dependa de mí, sino que dependa de Él.
Jesucristo en todo momento habló sobre la dependencia del Padre. Y Dios quiere que dependamos nosotros de Él. Ten cuidado que la manera como tú crees o miras o haces te esté quitando esta oportunidad de hallar gracia delante de Dios. Publicano, yo soy pecador. Ten misericordia de mí, oh Dios. El publicano también tiene 4 actitudes. Siente vergüenza de sus actos, se ve un hombre indigno, aborrece su condición y busca el perdón de Dios. Estas 4 actitudes también obedecen, lo hemos hecho en una relación a 4 sentimientos y pensamientos arraigados en el corazón de este hombre, de la misma manera como lo tuvo el fariseo. 4 cosas metidas ahí que lo llevaron él a sentirse de la manera y a actuar de la manera como actuó en la narración que Jesús hace en la parábola. El hombre estaba con tanta vergüenza que ni siquiera quería acercarse, él de lejos, porque se sentía indigno. Era un hombre que estaba menoscabado en sí, aborrece su propia vida por lo que estaba haciendo y por lo que los demás le decían. Y entonces dice, pero yo sé que Dios es misericordioso. Ahí está el punto. Yo sé que Dios es misericordioso. Veamos estos 4 pensamientos del publicano. Estaba abrumado por la culpa y la vergüenza. Si tú vas a Romanos 6:21 y a Daniel 9:7-8, vas a ver que ahí se está hablando que el pecado produce vergüenza. Nuestras injusticias, nuestros sentimientos, nuestras acciones que se oponen a Dios nos lleva a una condición de vergüenza, porque te ves a ti mismo. Ya no ves en el espejo a un león, sino ves a una persona caída que necesita ser redimida, necesita ser rescatada. Si yo voy a estar siempre creyéndome que soy lo máximo, entonces no voy a poder ver a alguien que necesita de Jesucristo. Me va a robar esa falsa expectativa, me va a robar la oportunidad de hallar gracia. Y eso puede estarte pasando también. Se sabía menospreciado y él mismo se despreciaba. El pueblo lo despreciaba, el pueblo despreciaba a los publicanos y los fariseos también habían profundizado esa actitud en el pueblo y también menospreciaban a los publicanos porque trabajaban para el imperio opresor y encima robaban. Eran hombres pecadores. Pero ellos no eran pecadores, pero el publicano sí era un pecador. Y este pensamiento lo tenían día tras día, con las miradas de la gente cuando pasaban, cuando dejaban sus tributos. Sus miradas se les clavaban y perforaban el alma de estos hombres. Se sabían despreciados. Y aún ellos mismos al llegar a sus casas se despreciaban más. Y así vivía este publicano. Lucas 5, 27, 30 narra la historia de Mateo. Cuando Jesús se acerca, dice Mateo o Leví, que se llamaba en ese entonces, antes que Jesús le cambie el nombre, le dice, sígueme. Y Leví automáticamente deja todo y lo sigue. ¿Por qué? Porque el maestro lo estaba llamando, porque alguien se le acercó y tocó su corazón. No le levantó el dedo acusador, como muchas veces lo hacemos, sino que les tiró la mano para rescatarlo del pozo. Era consciente de su condena por quebrantar la ley. Esto es algo que todo judío conocía. Los judíos conocían la ley porque Dios les había, si bien es cierto, no todos tenían los rollos, pero Dios les había dado una orden. Te acordarás en Éxodo que les he dicho, repítanla a sus hijos y los escribirás en los dinteles de tu casa y en las ventanas y en las puertas y en las paredes y se los dirá. Es decir, que los judíos desde niños repetían y repetían, conocían la ley. Este publicano también la conocía y entonces sabía que lo que hacía quebrantaba la ley de Dios. Por lo tanto, era un hombre pecador, merecedor de condena.
merecedor de condena. Y esto lo laceraba también todos los días. Pero independientemente de lo que él creía, de lo que sabía, de las ideas y de todo lo que veía día a día, y estos pensamientos habían formado toda una nube espesa en su vida, al punto de sentirse tan humillado que ni siquiera se acercaba, de lejos estaba en el templo, pero sabía algo por este conocimiento de la ley, que Dios era misericordioso. Y esto fue la fe que lo sostuvo, porque sabía que no importaba lo que hubiese hecho, en Dios siempre podía encontrar misericordia. Hebreos 4:16. Anda por favor a Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabes, quiero detenerme unos minutos aquí. Sé que el tiempo corre, pero una de las cosas que Satanás hace siempre es que cada vez que pecas, te va a venir a la cabeza, y de seguro más de uno puede dar testimonio, es decir, ya no vayas a Dios. Acabas de hacerlo otra vez. Hace 5 minutos le has pedido perdón y lo acabas de volver a hacer. Dios ya no te quiere. Y entonces lo que produce en nosotros es un alejamiento de Dios. Y nuestro corazón se va encalleciendo y se va llenando de dureza. Y ya no queremos acercarnos a Dios por la vergüenza supuesta o por un decir, ya, ¿para qué hacerlo? Dios ya no me va a seguir perdonando porque soy un hipócrita. Pero en la palabra, y aquí el autor de Hebreos dice, acércate confiadamente. Y Juan en sus cartas, en la primera carta dice que tú puedes, si has pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Acércate confiadamente, pero no una confianza de pasar el límite, sino la confianza de poder hallar gracia, de saber que tu Padre te comprende, y por eso es que Jesucristo murió por ti. El publicano sabía que en Dios podía encontrar misericordia, y por eso es que se acerca al templo a orar. Dos hombres que enfrentan el destino de una manera diferente. El destino es uno para ellos: muerte. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre ha pecado. Tú, yo, todo el mundo, todos hemos pecado. Y estamos destituidos. Y la única manera de poder volver a ser restituidos es a través de Jesucristo. Y por eso es que los que estamos acá ahora hemos sido restituidos por gracia. Dependemos de Jesucristo, no de nuestra propia fortaleza, no de la manera como yo piense o quiera pensar, o de la manera como yo me quiera ver en el espejo, sino he sido restituido por Jesucristo. Tú puedes enfrentar la vida de cualquiera de estas dos formas: como el fariseo de una manera hipócrita, o como el publicano con sinceridad. Son dos opciones. Y que los cristianos usamos a veces cualquiera de estas dos opciones, y creemos que podemos acercarnos a Dios ocultándole cosas. Creemos que podemos acercarnos a Dios después de mantener una pelea, y no quiero perdonarla a esta persona, y no quiero acercarme a pedirle perdón a esta persona, y creo que puedo acercarme arrodillando al Señor y decirle, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y pedirle y volcarle mi corazón, cuando ahí yo tengo adentro, y lo sé porque lo tengo adentro, que estoy peleado con mi esposo, o peleado con mi esposa, o peleado con mi amigo, o con cualquier persona, o le guardo rencor a alguien, o me he robado algo, o he chismeado, o levantado, o he juzgado. Y creo que de esa manera me puedo acercar a Dios. ¿Te acuerdas que al inicio hablábamos que tienes que dejar a un costado el concepto del templo físico?
Entonces ahora traigamos esa idea. Si tú eres el templo de Dios y Dios quiere que lo seas en todo el sentido de la palabra, ¿cómo ahora presentas tu adoración? Concilia esos dos conceptos. Entonces yo no puedo agarrar y pensar que porque estoy en un cuarto, en mi casa, o caminando, o manejando, ahí está Dios conmigo. Por lo tanto, todo lo que yo haga tiene que ser con sinceridad y no con hipocresía. Porque a Dios yo no le puedo ocultar nada, porque el Espíritu Santo vive en mí. ¿Qué le puedo ocultar? Entonces, antes que te acerques a adorar a Dios, evalúate a ti mismo. Deja las caretas de la hipocresía, porque ante Dios no le puedes ocultar nada. Y acércate con sinceridad y vas a hallar gracia. Un mismo destino con diferente forma de enfrentarlo. Nosotros los cristianos hemos sido llamados para enfrentar la vida con sinceridad, con humildad, confiando en la gracia redentora de Jesucristo, no en nuestra propia fortaleza, con caretas de hipocresía. ¿Cuál fue el resultado de estos dos hombres? El resultado fue que uno fue rechazado y el otro justificado. Lucas 18:14 dice, os digo que Jesucristo está hablando que el publicano descendió a su casa justificado. Y ¿sabes qué? El concepto es rico en el griego, porque cuando habla que este hombre fue justificado, está hablando de algo que ya pasó, no que va a suceder, sino que ya pasó y que va a tener repercusiones hacia adelante. Sus cadenas están rotas. Cuando tú eres perdonado por Dios, eres libre. Jesucristo nos ha hecho libres. No tenemos que volver a ponernos los grilletes en las manos o en los pies para volver a los rudimentos, a la esclavitud, al pecado. Jesucristo te ha llamado a libertad, no a libertinaje, sino a libertad. No a ser alguien que juzga, sino a ser alguien que lleve amor. Amor a tu casa, amor a tu trabajo, amor a tu vecindario, amor a tu familia. Uno descendió justificado, el otro descendió rechazado. Siguió en su esclavitud, siguió con sus cadenas, pero el otro fue librado. Sus eslabones fueron rotos. Se humilló delante de Dios buscando el perdón por la fe y encontró la exaltación de Dios. El fariseo se enalteció delante de Dios, es decir, que se puso él mismo, se levantó él mismo y buscó la justificación por sus obras y entonces fue humillado. Y el concepto de ser humillado aquí en el griego también es bien rico porque dice que fue aplanado. Es como que fue aplastado por un peso tremendo que su orgullo no podía ya librar lo mismo. Si tú quieres ser levantado, deja que Jesucristo lo haga por ti. Pero no lo hagas por tus propias fuerzas. Tus obras reflejan lo que Cristo quiere hacer a través tuyo, pero no es al revés. Deja que el Señor hable. En Gálatas 2:16a dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y sabes, esto es triste porque los cristianos hoy en día, hay muchos grupos que piensan que tienen que hacer obras de la ley, acciones que están escritas en la ley para encontrar gracia de Dios. Y eso no lo dice la palabra en ninguna parte. Por el contrario, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que yo tengo que tener no son mis actos, es mi fe por Jesucristo.
Punto. Y con eso soy justificado. No tengo que hacer más. Lo que yo haga es una evidencia de lo que Él ya está haciendo en mi vida. Nada más. No hay más que eso. ¿Sabes? Vamos terminando. Dice, para ser justificado necesito reconocer mi condición ante el Maestro. Si no hay un reconocimiento, entonces no hay forma en que tú puedas encontrar justificación. Por eso es que no aliviandices la verdad del Evangelio cuando le presentes a tus familiares, a tus amigos, a tu vecino, a quien el Señor te mueva para poder extender el Evangelio. No la rebajes. La persona tiene que entender que le ha fallado a Dios y que necesita de alguien que lo rescate. No es solamente cuestión de levantar la mano, no es cuestión de decir sí creo. Es cuestión de entender, de reconocer, de rendirte, no de entercarte, de ponerte en una esquina y ser reacio a comprender. Tienes que reconocer. David en Salmo 51 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Un corazón que reconoce, entonces puede ser un instrumento para que la justicia de Dios se muestre a los hombres. Cuando yo reconozco mi pecado delante de Dios, proclamo su justicia. Cuando tú no lo reconoces y te entercas, entonces no estás proclamando la justicia de Dios. Vamos por el segundo punto, penúltima idea. Para ser justificado necesito rendir. No solamente tengo que reconocer mi condición, sino tengo que rendirme a Él. ¿Sabes? Esta frase de Salmos 32:9, también escrita por David, dice, no seáis como el caballo, el Señor hablando a través de David, nos diciendo, no seas como un caballo, como un burro, un mulo sin entendimiento, que si no le pones un freno, si no lo sujetas, entonces no se acerca a ti. Y nosotros estamos en esa pelea constante con Dios día a día. ¿Hasta cuándo vamos a no tener entendimiento? ¿Te acuerdas lo que veíamos al inicio? Que hablaba que porque viendo no entienden y oyendo no entienden. Entonces vamos a seguir siendo como caballos o como mulos, que no comprendemos a pesar que Dios nos habla su verdad tan vívida y tan práctica como una parábola en esta forma. Vamos a seguir comportándonos como el fariseo con actitudes de orgullo, menospreciando al resto, a tus semejantes, no siendo humilde, no considerando al resto como superiores a ti mismo, como dice la palabra, amándolos, extendiendo, siendo humildes. Vamos a seguir siendo sin entendimiento. Cuando yo me dejo guiar por la palabra de Cristo, mi vida toma un rumbo con sentido. Déjate amansar por el Maestro. Deja que Él pueda tocar tu corazón y entonces vas a poder utilizar tu vida para la gloria del Señor. Terminamos con esto, hermano. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sabes, yo quiero ser ese uno. No quiero ser uno más de los 99. Porque en la medida que hay pecadores que se arrepienten, hay gozo en el cielo. ¿Para qué estamos? ¿Para llevar tristeza al Señor o para llevar gozo al cielo? La decisión está en nosotros. Si has entendido, entonces toma decisiones de llevar vidas humildes, sencillas, corazones que amen al Señor, porque tú eres templo del Espíritu de Dios. Vive como templo del Espíritu de Dios. No esperes ir a un lugar para ahí creer que puedes adorar a Dios. Vive cada día en tu casa, encerrado por esta pandemia o quizás suelto en plaza, como sea, en el momento que estés, aquí, hoy, mañana. Pero vive
como un templo para el Señor y extiende su gracia a otros. No esperes a que esto termine. Y el Señor, cuando acabe la pandemia, recién ahí voy a poder predicar tu palabra. No, hermano. Cuando acabe la pandemia va a ser tarde para muchos. Depende de ti. ¿El Señor te está enseñando algo más hoy día? Entonces escucha lo que el Señor te pueda estar enseñando el día de hoy. Vívelo y compártelo. Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tus palabras, por tu desafío, por esta verdad que has dejado y ha trascendido. Y a ti te plació que hombres como Lucas, como Mateo escriban estas tus verdades, Señor. Y gracias porque inspiraste y les hiciste recordar y ellos nos han dejado estas parábolas para que nosotros podamos estudiarlas y poder entender tu verdad, Señor Jesucristo. Y seas tú glorificado, Señor Jesucristo, en toda nuestra vida y comprender que somos templo tuyo y que tenemos que vivir día a día tu verdad para gloria tuya. Gracias, Señor Jehová, en el nombre precioso de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesús. Amén.